Buenas noches, bienvenidos un sábado más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Esta noche nos vamos a ir hasta Puerto Rico. Vamos a hablar con Baudilio Martínez Cobán, un youtuber, creador del canal Vídeos Pevinianos, que nos va a hablar del pasado, presente y futuro de Puerto Rico. Baudilio tiene dos orígenes, no sabe muy bien si es de origen celta o de origen latín. Voy a quedarme con el significado de la palabra baudilio en celta porque significa victorioso. Porque creo y espero que Baudilio salga victorioso de todas y cada una de las preguntas que le vamos a hacer esta noche en esta sala. Sin más preámbulo, voy a dar paso ya, como es habitual, a nuestro presidente Ángel Benzal para que nos hable brevemente de la asociación antes de presentar a don Baudilio y comenzar con la entrevista. Ángel, buenas noches, cuando quieras, adelante. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a Baudilio por haber aceptado la invitación de la Asociación Cultural de Cavite. La verdad es que tiempo atrás él también me entrevistó a mí y siempre es interesante conocer la realidad de Puerto Rico y más contado por un profesional como él, que conoce palmo a palmo el terreno en el que se mueve y no es otro que el de la reunificación con España. Un gran objetivo que esperemos que a corto o medio plazo podamos ver un acercamiento mayor y si es gracias a alguien, pues es gracias a muchas personas que están empujando y uno de ellos es Baudilio, que precisamente está en Puerto Rico defendiendo esa causa. Sobre la Asociación Cultural de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica hispanista, que estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América, nos estamos organizando, tenemos un proyecto concreto también para Estados Unidos, para agruparnos y organizar. Y bueno, organizamos el evento Hispanidad Cartagena, las videoconferencias que conocéis, hacemos actividades locales aquí en la zona de la región de Murcia y próximamente en varias provincias de España. Y vamos, suma y sigue, ¿no? Como se suele decir. Estamos en esta guerra cultural con muchos de los que nos seguís ahora mismo y vamos, el futuro es nuestro. Pues muchas gracias y doy paso a Lola Gutiérrez, vicepresidenta de la Asociación Cultural de Cavite. Pues buenas noches, yo esta noche voy a presentar al ponente, al invitado, y nada, agradecer a don Baudilio Martínez Cobán, el que esté esta noche aquí. Este señor es de Puerto Rico, pero vive en Estados Unidos desde hace más de 60 años. Estudió en Chicago sus primeros años. He graduado en Teología, Oratoria, Hermenéutica y Arqueología. También es graduado en Economía por el Instituto Internacional de Nueva York. Ha trabajado para el Departamento de Educación en Florida. Actualmente está jubilado y bastante involucrado con la política internacional. Dice de sí mismo: he luchado por conservar el idioma español, aunque cometo errores, a veces en las pronunciaciones, por el tiempo que llevo en Estados Unidos, pero siempre me he sentido hispano. Soy español y puertorriqueño. Actualmente está en Puerto Rico con la intención de fundar un partido reunificacionista de Puerto Rico con España. Pues sin más preámbulos, pues nada, darle las buenas noches, darle la bienvenida y encantada de tenerle aquí, Baudilio. Hola, saludo desde Puerto Rico, un saludo hispanoamericano y un saludo puertorriqueño a todos ustedes. Pues muchas gracias, Baudilio, bienvenido. Antes de pasar a la ronda de preguntas, yo te voy a pedir un favor. Para los que están esta noche en la sala y a aquella gente que nos vea después cuando lo publiquemos en YouTube, te voy a rogar que hagas un ejercicio de síntesis que no va a ser sencillo, pero que nos cuentes un poco de dónde viene Puerto Rico. Es decir, a partir de, bueno, formaba parte del Imperio Español, pero a partir de 1898 desaparece ese estatus y que nos cuentes un poco, a grosso modo, cómo está legalmente Puerto Rico ahora, de dónde viene, por qué se separa de España y bueno, luego ya entraremos en la zona de preguntas, pero que nos hagas una pequeña introducción, si te parece oportuno, bueno, para situarnos, para que la gente conozca un poco el estatus actual de Puerto Rico. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien, pero antes de comenzar, quiero explicar el origen mío, que me mudé hacia Estados Unidos cuando yo tenía 16 años. Vine a residir a Estados Unidos. Desde ese tiempo
ahora es la primera vez que yo regreso a Puerto Rico. Hace apenas 2 semanas llegué a Puerto Rico. Quiero que entiendan, pues, un periodo muy extenso. Y a yo venir a llegar a Estados Unidos, yo de historia de Puerto Rico no sabía absolutamente nada. Cuando me retiro hace 2 años, a mí me interesé por indagar el origen, pues, de a dónde yo había venido, porque toda mi vida en Estados Unidos, sintiéndome como inmigrante y sintiéndome como soy ciudadano americano, y yo digo, pero ¿cómo es esto? Yo soy ciudadano americano y me tratan como inmigrante y no me tratan como ciudadano americano, sino como ciudadano americano de segunda clase. Eso me dio con indagar la historia de Puerto Rico y reconocer y ver que había una leyenda negra donde se nos contó a nosotros lo contrario a lo que sucedió, y creo yo que también a los españoles allá le han contado otra historia. O sea que ha venido de las dos partes, si se puede decir, la leyenda negra. Yo, pues, enterarme de todo, pues, yo decidí hacer un canal de videos pepinianos y comenzar, pues, a hablar de el hispanismo y hablar sobre Puerto Rico, lo bueno y lo malo, lo que me gusta y no me gusta. A base de eso, yo dije, pero yo no pertenezco a ninguna organización. Muchas organizaciones se acercaron a mí y pues yo decidí no estar con ninguna porque yo quería estar libre para así exponer, pues, mi sentido de yo pensar. Luego, pues, me puse a indagar de la historia y me interesó, pues, desde el Tratado de París, donde Estados Unidos, pues, le decía a España, o me das a Puerto Rico, a Cuba o las Filipinas, y nosotros, si no, nos quedamos con Canarias. España, pues, está en una condición que ya saben en cuanto a Napoleón Bonaparte, según tengo entendido, y las cuestiones de Italia, cómo estaba, pues España estaba, pues, un poco, pues, débil, según he estudiado, y pues la reina manda a los franceses a que firmaran el pacto con Estados Unidos. Estados Unidos nunca peleó en Puerto Rico, pero no ganó la guerra en Puerto Rico. Lo que sucede es que cuando España le había dado a Puerto Rico, a Estados Unidos, todavía los puertorriqueños seguían peleando en Puerto Rico porque no lo sabían. Luego que lo supieron, tuvieron que rendirse, por supuesto. Pero la cuestión era con Cuba, cuando estaban los barcos de Estados Unidos, Maine, atracados en el muelle en La Habana, pues esos problemas eran entre ellos allá, nosotros no teníamos que ver nada con eso, pero los americanos se aprovecharon y nos invadieron y se adueñaron de nosotros. Esa historia, pues, es la que yo, pues, me interesé. Yo dije, aquí hay que averiguar más, como decimos los puertorriqueños, aquí hay gatos encerrados y hay que saber la verdad. Eso me motivó a mí, pues, a seguir buscando la historia de Puerto Rico y España. Y pues hace, fíjese, no más 1 año de eso, así que no hace mucho tiempo. Y me ha sorprendido, porque siendo yo un youtuber, mucha gente se me ha acercado a preguntarme a mí sobre Puerto Rico y yo he dicho, wow, pero si toda mi vida he estado en Estados Unidos, muy poco de Puerto Rico yo sé. Así que yo voy a viajar a Puerto Rico y donde primeramente tengo que interesarme, por supuesto, es en mi pueblo, a ver cómo fue la cosa. Investigando yo con gente del barrio, barrio es una comunidad, yo pude platicar con ellos y mucha gente pues me ha contado muchísimas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, se dice en Puerto Rico que los españoles saquearon, maltrataron a los indios, las mujeres, y fue al revés.
Cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, los españoles puertorriqueños que vivían en Puerto Rico, en mi pueblo exclusivamente, tuvieron que huir a las montañas de mi pueblo a esconderse de los soldados americanos, porque los soldados americanos llegaban al pueblo mío a violar mujeres y a saquear y a robar a los ciudadanos civiles que vivían en el pueblo mío. Esa es la leyenda que el americano no te cuenta, ni es la leyenda que los partidos políticos ahora no quieren contarte de lo sucedido, de las muchas masacres que han hecho los americanos en Puerto Rico, y que todo eso está tapado ahora con ayudas económicas y que nadie quiere indagar sobre eso. Eso me ha sorprendido muchísimo, porque he podido hablar con gente nativa aquí que se criaron conmigo en mi barrio y que ellos me han platicado sobre lo que le contaban sus abuelos de las atrocidades que pasaron cuando los americanos llegaron a Puerto Rico. O sea, que no crean eso de que usted le preguntan a los puertorriqueños o a cualquier otro hispanoamericano y te va a decir que los españoles saquearon y toda esa bobería, como le llamo yo, todo eso es mentira, sino que lo contrario, los americanos saquearon y nos están saqueando todavía si estamos en bancarrota. Así que eso, pues, hasta el momento, pues como le dije, llevo casi un año indagando sobre la historia. A base de esa historia pasada es que yo le puedo comentar, mientras yo sigo indagando más sobre la historia completamente de Puerto Rico, porque decidí, ahora que estoy en Puerto Rico, saber exclusivamente lo que pasó en mi pueblo de San Sebastián del Pepino. El pueblo de San Sebastián del Pepino tiene historia porque en Lares surgió el grito de Lares, que querían independizarse de España. Pero esa gente que hicieron el grito de Lares no eran españoles puertorriqueños, eran 3 ciudadanos venezolanos de Venezuela que, buscando mercenarios de la República de Haití, llegaron a Lares y comenzaron una revuelta que duró menos de medio día. A ellos tener la victoria en Lares, iban camino a San Sebastián del Pepino, y en una montaña que había en San Sebastián, que no me acuerdo el nombre de esa montaña, los españoles puertorriqueños subieron y vieron cuando esa gente venían llegando a San Sebastián del Pepino, y entonces ellos lo esperaron en San Sebastián y lo derrotaron. Esa es la historia, pues, si podemos platicar qué sucedió en Lares, en Cristo de Lares, y cómo en San Sebastián los españoles acabaron con esa revuelta. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo Puerto Rico? ¿En qué momento político? Te quiero preguntar, ¿cómo se encuentra ahora mismo Puerto Rico? Puerto Rico, el sistema político es un limbo. O se sabe, para mí los puertorriqueños no saben lo que quieren, o están indecisos, o Puerto Rico, déjeme explicarle, ahora que yo acabo de llegar aquí a Puerto Rico, yo lo veo de esta manera, como cuando hay un matrimonio donde el esposo castiga a la esposa y la esposa quiere zafarse, pero no haya como zafarse, porque si se zafa, dice ella, ¿dónde voy a comer? ¿Qué voy a hacer? No sé nada más que atado a este hombre. Pues más o menos eso le pasa a Puerto Rico. Dice, si me separo de Estados Unidos, se van a acabar las ayudas y no importa cómo Estados Unidos nos trate, nosotros seguimos con Estados Unidos. A mí me sorprendió porque yo le voy a decir, yo soy youtuber, no busco los políticos para indagar sobre la política, sobre la condición de Puerto Rico, sino que yo busco gente sencilla, de campo, así como yo, y yo voy persona a persona y le digo, oye, cuéntame el diario vivir de ustedes los puertorriqueños aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hoy visité un hogar y el señor, pues comencé yo a platicarle y íbamos lo más bien, pero de momento, pues el señor se altera a yo platicar sobre España. Y aunque usted no lo crea, hablarle
a la mayoría de los puertorriqueños sobre España es como maldecirle la madre, créame. A mí me impresionó eso tanto, porque comenzamos una plática de amistad, de amigos, de gente que se criaron conmigo cuando éramos niños, y todo empezó bien, pero cuando llegó el tema de política, ahí todo cambió. Eso a mí me chocó demasiado. Me dice la persona, mira, España nunca se ha preocupado por Puerto Rico y ahora viene usted a hablar de España. Le digo yo, tal vez usted tenga razón, pero ahora que nosotros los puertorriqueños nos estamos preocupando por acercarnos a la madre patria, pues ahora los políticos se están acercando a nosotros y tenemos que aprovechar esa oportunidad. A mí no me importa si España antes no se ha acercado a Puerto Rico, pero ahora sí está dando, o reconozco yo, que se está buscando un acercamiento con Puerto Rico. Me dice el señor, mira, yo he servido y mi familia entera en la guerra de Estados Unidos y hemos derramado sangre y mi familia ha muerto. Y me enseñó un montón de fotos de sus familiares que han muerto en la guerra de Estados Unidos. Y me dice, ven a la nevera o al refrigerador. Él lo abre y me dice, todo lo que tú quieras puedes coger de ahí. ¿Y sabe qué? Esto lo tengo yo porque los americanos me lo han dado. Quiero decirte que a mí no me interesa si somos ciudadanos de segunda clase, si somos, ellos son racistas y nos tratan a nosotros. A mí lo que me interesa es la ayuda que ellos dan. Yo digo, wow, pero así está el puertorriqueño hoy día. Un lavado de cerebro, un control que el americano ha ejercido con esas ayudas que el puertorriqueño francamente no sabe ni lo que quiere. El estado político de Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos donde en el 1952 el gobierno americano le dio la oportunidad a los puertorriqueños de crear un estatus que se llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estado, Puerto Rico no es Estado. Libre, no somos libres, somos colonia de Estados Unidos y los Estados Unidos imponen su voluntad sobre Puerto Rico. Asociado, no somos asociados, estamos obligados y tenemos que hacer lo que los americanos digan. O sea, ese vocablo no cabe en la política puertorriqueña y si lo trasladamos en el idioma inglés sería Commonwealth of Puerto Rico y no hay como traducir Estado Libre Asociado. Si nos reunificamos con España, podría ser que ahí sí cabía Estado, porque sería una provincia que sería más o menos como un Estado. Seríamos libres porque ahora mismo no somos libres, no tenemos senadores ni nadie que nos represente en el Congreso de Estados Unidos, solamente una persona que tiene voz y no tiene voto. O sea, ella puede decir ahí todo lo que quiera decir y pedir ayuda, y si el Congreso decide no, es lo que el Congreso diga y ella se tiene que quedar callada porque no tiene voto. Creo yo que si nos reunificamos con España tendremos pues más diputados en España. En ese sentido seremos libres y sí seremos como una asociación porque nosotros lo hemos decidido y no ahora que Estados Unidos es que ha impuesto su voluntad sobre nosotros. Muy bien, pues no sé si algún compañero quiere preguntarle. Sí, voy a preguntar yo. A ver, Baudilio, nosotros somos una asociación hispanista, en principio no somos unificacionistas, pero vemos bien tu causa, ¿vale? Como asociación hispanista, pues digamos, apoyamos a todos los hispanistas que hay en Puerto Rico. Yo he podido hablar con hispanistas que son unificacionistas y con hispanistas que no lo son, ¿vale? En principio, para nosotros todos son hispanistas y nosotros la idea pues, es colaborar con todos. Si un día Puerto Rico decide reunificarse con España, yo lo vería muy bien, pero claro, yo creo que esto tiene que partir más desde Puerto Rico que desde España, porque si parte desde España se puede entender a lo mejor que puede ser colonialismo, pero si parte
hay una llamada por parte de Puerto Rico, claro, la sociedad española tiene que estar preparada para coger el guante, ¿no? Como aquel que dice. No sé tú qué opinas de ese orden o qué opinas, quién tiene que dar el primer paso según tú. Bueno, totalmente el paso tienen que dar los puertorriqueños, indiscutiblemente. España o los políticos españoles podrían acercarse a nosotros como que fueran asociaciones culturales, donde nosotros pues quisiéramos formar un partido reunificacionista en Puerto Rico con España y que ellos simplemente pues nos asesoraran a nosotros en ideas cómo lograrlo sin intervenir en la política puertorriqueña, sin intervenir con el sistema americano. Simplemente una colaboración, un ejemplo que si yo tengo una organización y yo invito un político a Puerto Rico, él puede ir a la asociación que yo estoy y darme una plática sobre España y decirme los beneficios de la política española y luego pues yo decido si vale la pena o no vale la pena. A base de esas circunstancias yo le hablaría pues a la gente en Puerto Rico que están interesados con el reunificacionismo. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros los puertorriqueños. Sí, reconozco eso y el primer paso pues lo tienen que dar por supuesto los puertorriqueños. Otra pregunta que te quería comentar, que te quería hacer, es que, a ver, la bandera reunificacionista tiene 3 banderas en sí, la que vosotros cogéis como emblema, la de Puerto Rico, la de España y la de la Unión Europea. Yo entiendo que el plantear el que vosotros identifiquéis con la Unión Europea supongo que será un contrapeso para todas aquellas personas que os dicen, no, es que el mercado, que quieren vivir bien, por así decirlo, dicen, no, es que Estados Unidos es un mercado más grande y España es más pequeño. Y supongo que vosotros diréis, no, es que con España viene la Unión Europea, que es un mercado mayor que el de Estados Unidos. Yo por lo menos lo veo así y a veces incluso lo planteo no solamente para cuando hablo con alguien de Puerto Rico, sino que también con toda América, ¿no? Que si hay una unión al margen de la cultural, económica, ello implica un mercado no de 47 millones de personas, sino de muchas más. ¿Cómo lo ves tú? Primeramente, si Puerto Rico se uniera, se unificara con España, por supuesto nosotros tenemos que contribuir a España. Quiere decir que tendremos que pagar impuestos a España como cualquier ciudadano español. Si queremos tener beneficio de España, pues tenemos que contribuir y hacer lo mismo que hace el ciudadano español, porque de lo contrario, pues no tiene sentido, porque no estamos buscando ser como digo yo ahora, parásito, como parece ser que muchos puertorriqueños son de los Estados Unidos, dependiendo todo de ayuda y de ayuda. Nosotros no queremos eso de España, nosotros queremos ser libres y trabajar y contribuir pues en la unión de España, y creo yo que al hacerlo pues tenemos el mercado europeo, que toda esta gente de Europa y de España viajarían a Puerto Rico y crearían pues una industria turística como la tiene Canarias ahora. Y me han dicho que si uno va a una agencia turística en España, pasa a Puerto Rico, muchos no saben ni dónde queda Puerto Rico, simplemente porque el gobierno americano ese mercado lo quiere exclusivamente para ellos, y por eso muchos países europeos pues no saben nada acerca de Puerto Rico. También pues recibirían pues beneficios de Europa, y al no tener la ley de cabotaje, es un puñal en la espalda al pueblo puertorriqueño, donde el gobierno americano les saquea todo el dinero que debe entrar a Puerto Rico y no entra, porque ningún barco que vaya a Puerto Rico primero tiene que pasar a Jacksonville, Florida, donde ahí descargan ese barco con lo que van a mandar a Puerto Rico y lo entran a otro barco para enviarlo a Puerto Rico, y eso tienen que hacer los ciudadanos americanos, no permiten a los puertorriqueños hacer eso, y ellos cobran por eso.
y por eso pagamos doble y triple la mercancía que se lleva a Puerto Rico. Al estar unido con España, pues no pasaría eso y sería pues volar a España como volar, como se dice, de Puerto Rico a República Dominicana más barato, porque no está la ley de cabotaje, tanto aérea como marítima. Y yo creo que sería Puerto Rico un puente para España, donde podrían los productos de Europa y de España ser estacionados en Puerto Rico para ahí pasarlo a Hispanoamérica. Y yo creo que tanto sería de beneficio para España y Europa como para Puerto Rico. Muy interesante. Y la última pregunta, ¿cómo lleváis los trámites para conseguir sé que estáis luchando por los trámites por conseguir la nacionalidad en Puerto Rico, la doble nacionalidad, también la española? ¿Cómo lleváis qué pasos estáis dando? Mira, yo te voy a ser franco. Yo soy youtuber. Yo no me puedo crear castillo en el aire. Yo vivo la actualidad y soy consciente de todo. Tú me ves aquí hablando y platicando sobre crear un partido reunificacionista en Puerto Rico. Eso podría ser una quimera. Estamos tratando de que lo logremos. No sé, porque tengo que ser sincero. Yo no lo voy a ver porque a mis 70 años, por supuesto, y que fuera como Melquisedec, que duró tantos años, pero la doble la ciudadanía española, perdón. Como dijo el señor diputado en la entrevista que yo le hice el domingo, España, según me dice él, ve a Puerto Rico como un país extranjero, y es que si te pones a analizar, sí lo somos. Pero para España darle la ciudadanía, nosotros éramos españoles. Quien nos quitó la ciudadanía española fue los americanos, que no están supuestos a quitárnosla porque ellos no nos la dieron. La ciudadanía española nunca le fue revocada a puertorriqueños, sino que todavía sigue vigente. Lo que pasa es que en la cuestión política y los años que han pasado, pues a nadie se ha interesado porque los americanos nos ofendan o a ver lo que los americanos digan, pues se ha mantenido eso. Todo depende de los políticos, si ellos quieren o no quieren. Y segundo, que, como decía el político, si Puerto Rico nunca ha contribuido, siendo que es un país extranjero, y le damos la ciudadanía española a los puertorriqueños, pues entonces, un ejemplo, que fueran a tomar la ayuda del sistema de salud, defalcarían el sistema de salud porque ellos nunca han contribuido. Exactamente, yo estoy de acuerdo con él, pero creo que al puertorriqueño que quiera la ciudadanía, no a todo, el que quiera, porque siendo que hay muchos puertorriqueños que no las quieren y que están más con los americanos que con regresar a España, pues el que quisiera, yo creo que España debe dar un gesto hacia esos puertorriqueños, por los fieles que fueron los puertorriqueños a la madre patria y nunca se independizaron de la madre patria, sino que algunos pues fueron fieles y muchos han sido fieles directa o indirectamente hasta de hoy. Yo creo que sería, no sé, que si España hiciera ese gesto, no está obligada a hacerlo, pero si lo hiciera sería un respaldarazo al reunificacionismo de Puerto Rico, sería algo que Hispanoamérica pondría los ojos en Puerto Rico, porque hay muchos países en Hispanoamérica que quieren reunificarse con España porque han visto que la cuestión esa de independencia le ha fallado, le ha salido el tiro por la culata y hoy se lamentan de ser países independientes. Ahí tiene El Salvador con el señor Bukele, que cuando llegó la hora de celebrar la independencia de El Salvador, dijo, aquí no se celebra ninguna independencia. ¿Por qué? Porque reconoce que francamente no valía la pena haberse independizado de España. Por lo tanto, pues Puerto Rico nunca se independizó de España y yo creo que sería un gesto amable de que algún político en España se interesara por darle pues
la ciudadanía al puertorriqueño que lo quisiera, no a todos. Muchas gracias. Te voy a preguntar una cosa, ¿y no te parece irrisorio, que antes lo comentábamos con Alberto, el que parte de España no quiera ser española, como el caso de Cataluña, y sin embargo, también reconozco que no son todos, no es toda Cataluña, es una parte, una porción, y que haya gente de Puerto Rico y haya personas que quieran tener la ciudadanía y que quieran ser parte de España, porque a mí el choque me causa con lo que tenemos aquí tan cerca, que reniegan de España y sin embargo tan lejos que quieran volver a ser españoles. Hay un dicho que dice, nadie sabe el bien que tiene hasta que no lo pierde. Lo pierde. Entonces nosotros los puertorriqueños que reconocemos cómo estaba Puerto Rico cuando era provincia de ultramar de España y que no era colonia, hay que ser claro en eso, porque muchos dicen que era colonia y no era colonia. Pueden venir a Puerto Rico, al viejo San Juan, y ver ese edificio todavía que dice Puerto Rico, provincia autónoma de España. Y si lee la historia, va a haber muchísimos diputados de Puerto Rico que sirvieron en las Cortes de España. Así que sí, a veces da ganas de reír que nosotros queramos reunificarnos con España y haya gente que quieren alejarse de España. Pero, ¿sabe qué? Eso es el problema que le pasó a Hispanoamérica. Se independizaron de España y hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, ellos se están dando de cuenta del error que cometieron, y por eso es que hay muchos países que tratan de allegarse directa o indirectamente a España. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Baudilio y Lola y Ángel, por las preguntas. Ya tenemos socios en la sala que quieren hacerte preguntas, Baudilio. Así que les vamos a ir dando paso y también iremos intercalando alguna más de la Junta Directiva. Bueno. El primero que levantó la mano es Sergio Pavón, que te va a hablar desde Bruselas, me parece. Buenas noches, Sergio. Tienes que abrir tu micrófono, Sergio. Darle al botoncito. Estáis autorizados a abrir el micrófono, sí. Bueno, a veces hay un retardo, pero... Ahora sí, es que me decía que por lo visto el anfitrión... Sí, porque desde que yo lo activo a veces tarda un poco, perdóname. Sí, no, para nada. Bueno, muchísimas gracias al ponente por su presentación y a los organizadores, por supuesto. Yo tenía 3 preguntas para usted. Sergio, si te parece, para no liar a don Baudilio, le haces la primera, te responde y luego le haces la segunda, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues la primera es ese sentimiento, ese movimiento reunificacionista, ¿qué tamaño tiene? O sea, ¿qué masa social tiene? ¿Estamos hablando de algo muy minoritario, de algo pequeño o de algo que permite que no sea una quimera? ¿Me explico? No. ¿De qué estamos hablando en consecuencia? Gracias. Esa pregunta me la han hecho muchísimos políticos. Los políticos quieren contar cuántas personas hay en Puerto Rico que avalan el unificacionismo. Según yo tengo entendido, hay como 40.000 personas reunificacionistas en Puerto Rico que directa o indirectamente simpatizan con el unificacionismo. En cuanto a organizaciones, hasta el momento hay 2, que una es Adelante Reunificacionista, que la preside el señor Don Lara, y José Lara, y la otra es el MPR, Movimiento Pro Unificacionismo con España, que la preside el señor Marrero. ¿Cuántos miembros en esas organizaciones? No sé decirle porque yo no pertenezco a ella. Ahora que estoy aquí en Puerto Rico, estoy buscando hacer contacto, aunque yo tengo contacto con ellos y lo he entrevistado, y aquí en San Sebastián pues ya localicé el que tiene el área donde yo vivo y él pues me está ayudando. Pues vamos a tener una reunión que cuando 2 organizaciones estén de acuerdo en decidir, es hora ya de hacer un partido reunificacionista en España. Entonces nosotros haremos una reunión
y la transmitiremos a España avisándole a los peninsulares y a los políticos allá que nos ven que nosotros hemos decidido ya de un partido político para que ellos pues nos apoyen de la manera que ellos puedan. Gracias. Pero ¿hay alguna encuesta que dé un tanto por ciento, que hable de un 5%, de un 10, un 20%? ¿Sabe usted de algún tipo de encuesta de calle que se haya hecho sobre ese tema? Las encuestas, creo que no se han hecho todavía las encuestas. Alguien me dijo que pensaban hacerla, pero en Puerto Rico sucede un problema. Y es que el empleador más grande que tiene Puerto Rico es el gobierno. Eso quiere decir que si yo tengo una tendencia, una creencia política diferente a la que tiene el empleador, que es el gobierno de Puerto Rico, yo tengo que cuidarme de expresar mi creencia política, cuidarme, porque si no puedo perder el trabajo y puede haber represalia. A base de eso, pues mucha gente se mantiene en el anonimato. Al crearse un partido político que sea legal, yo creo que esa gente saldrán al frente y darán la cara. Mientras tanto, pues se comunican con nosotros directa o indirectamente y al grano, pues no sabemos 100% cuánto tenemos hasta que no surja un partido legal donde esas personas se sientan libres en salir y dar la cara. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo de factible ve usted que se pueda dar un paso de este tipo? ¿Lo permitiría Estados Unidos? ¿Hasta dónde cree que podría llegar Estados Unidos para frenar esto? ¿Es algo factible o es otra quimera? Gracias. Mire, nosotros somos dueños del Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos trata a Puerto Rico como si fuera un parque o una reserva donde usted va a pasar el día. De tal modo que Puerto Rico pertenece al Departamento de Forestas y Parques y Recreos de Estados Unidos, ese departamento. Ellos son quienes dirigen todo sobre Puerto Rico. Se nos ha dicho el Congreso que cuando nosotros decidamos de una vez por siempre que es lo que queremos, que ellos van a aportar $20 millones para educar al pueblo de Puerto Rico, para ayudarnos a resolver el estatus de Puerto Rico. O sea, si el 95%, por no decir 100%, porque eso nunca va a ocurrir, decidiera que Puerto Rico quiere ser Estado de Estados Unidos, entonces Estados Unidos bregaría para anexar a Puerto Rico como Estado de Estados Unidos. Ahora dice que tienen el 52%, dice el partido que está en el poder, y los americanos no avalan eso y han hecho 5 o 6 encuestas o plebiscitos, como se les quiera llamar, y Estados Unidos ha ignorado a Puerto Rico y sigue ignorando, y los puertorriqueños siguen mandando cabildeos a Washington y pagando millones para que el Congreso le haga caso, y ellos ignoran, porque el Congreso ha dicho cuando el pueblo de Puerto Rico esté preparado, entonces nosotros tomamos la decisión. Lo que pasa es que en Puerto Rico no se lucha por el ideal puertorriqueño o la ideología, sino se lucha por el partido. Yo soy de este partido, yo defiendo este partido. Yo soy de aquel partido, yo defiendo, pero la ideología se ha perdido y es el problema de la división que hay en Puerto Rico. Y por lo tanto, en cuanto al partido reunificacionista, eso habría que cambiar la mentalidad del puertorriqueño, más de la mitad de la población del puertorriqueño, para que ellos puedan aceptar el reunificacionismo. No se puede perder la esperanza, creó en los milagros. No por eso yo voy a decir nunca vamos a poder crear un partido. Todo se puede si creemos y estamos firmes y podemos convencer a las masas puertorriqueñas. Yo creo que sí se puede lograr. No se le va a lograr ni en 2 años, ni en 3 años. Quién sabe en 4 tengamos 30,000 o 40,000 firmas recolectadas, pero
va a tomar tiempo, porque acuerde que Puerto Rico ha estado bajo la administración de Estados Unidos por más de 124 años y cambiar las mentalidades de toda esa gente es muy difícil. Vale, gracias. Entonces, una clarificación para mí, cuando usted se ha referido al AR, al Adelante Reunificacionistas y al MPRE, entiendo que no son partidos políticos, simplemente organizaciones sin representación política ninguna, ¿no? Son organizaciones sin representación política, son organizaciones políticas que están luchando por crear un partido político más tarde en Puerto Rico. Pero yo digo, la oportunidad de crear un partido reunificacionista en Puerto Rico es ahora, siendo que en el 2024 van a ser las elecciones generales en Puerto Rico. Quiere decir que todavía nosotros tenemos bastante tiempo de lograr 30,000 o 40,000 firmas para lograr ese partido. Mucha gente dice que no se puede porque necesitaríamos como 40 o 60 candidatos para alcaldías en Puerto Rico y no la hay. Yo estoy de acuerdo, pero al registrar o buscar firmas para crear un partido, esas 60 o 70 candidatos van a aparecer. Segundo, que ninguna organización de las dos que hay en Puerto Rico puede crear un partido político en Puerto Rico porque eso está prohibido. Tiene que ser gente que salga de la calle y se forme el partido. Ahí sí se puede escoger los candidatos y las organizaciones que están presentes ahora a ayudar a esa gente, pero de ninguna organización puede salir alguien para crear un partido político. Si usted me pregunta a mí si yo puedo salir a la calle y congregar gente y levantar un partido político, sí yo puedo, porque yo no soy organización. Muy bien, gracias. Entonces, y la última pregunta sería, ¿cuál sería el consejo que daría usted para promover el sentimiento pro-español en Puerto Rico? ¿Qué se podría hacer? Gracias. Bueno, yo voy a tener una reunión el 5 de abril con el alcalde de la ciudad de San Sebastián del Pepino. Vamos a hablar sobre todo y a lo último yo le voy a decir, mira, hay muchísimos españoles que quieren venir aquí a San Sebastián del Pepino porque ya me lo han dicho. ¿Qué tiene San Sebastián del Pepino que ofrecer turísticamente a los españoles? Si ellos vienen aquí, ¿qué le va a brindar el municipio de San Sebastián? Porque queremos atraer a los españoles a Puerto Rico que se sientan nuevamente como si estuvieran en la propia España. Y porque muchos me lo han expresado que quieren venir a Puerto Rico y yo pues encantado, y si yo puedo ayudarlos a ellos que regresen. Lo que estoy buscando es que eso que se creó, que los americanos no querían que nosotros supiéramos sobre la madre patria y que allá en España no se supiera mucho sobre Puerto Rico. Yo creo que ese hielo con las redes sociales y la tecnología se está desbaratando y ahora el español está interesado sobre Puerto Rico y tanto los puertorriqueños con España. O sea que ya no es como antes. Hay de parte y parte el interés de conocernos y de platicar, pues, cómo era Puerto Rico, porque Puerto Rico era España. Puerto Rico era una de las mejores provincias que tenía España. Cuando entraron los americanos a Puerto Rico, devaluaron el peso español, que valía más que el dólar americano. Se llevaron ese dinero a Estados Unidos y lo devaluaron un 60% y dejaron al pueblo puertorriqueño en la miseria. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, por las preguntas. El siguiente en nuestra lista era Rafael Minuesa. Rafael, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta que consideres oportuna. Dile, sí, por favor a don Baudilio desde dónde le hablas. Pues yo ahora mismo estoy en Málaga, el sur de España. Y bueno, voy a desconectar, estoy en un pueblo de la serranía de Ronda y la conexión no es muy buena. Entonces voy a desconectar el vídeo más que nada para que no se me entrecorte la voz y todo esto, ¿vale? Perdón por la... Muy bien, no pasa nada. Adelante, sí. Rafael.
Muy bien. Lo primero que quería decir es que existe una encuesta en SW Demoscopia, tanto por ciento de la población de las antiguas colonias españolas a favor de una unión federal con España, ¿vale? Y de los que más están a favor es precisamente Puerto Rico. Puerto Rico tiene un 16,3% de la población que estaría dispuesta a unirse federalmente con España. Si la población de Puerto Rico son 3.200.000 en el año 2020, y tenemos que tener en cuenta que pues, la mayoría de edad, que es hasta los 18 años, pues eso sería unos 250.000, más o menos, probablemente más, 250.000 habitantes que estarían a favor de la unión con España, ¿vale? Solamente comentar eso porque parecía que las cifras no cuadraban bien. Y tengo a mi niño que me vais a tener que perdonar porque tengo que atenderle. Si puedo volver a entrar luego, lo agradecería, ¿vale? Tengo que subir un momentito arriba. Nada, no te preocupes, Rafael. Nada. Tiene una urgencia. Emergencias familiares, no pasa nada. Pasamos al siguiente turno de palabra, que era para Javier Albertos, desde Inglaterra. Adelante, Javier. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a Baudilio por sus charlas y por dar a conocer, ¿no?, Puerto Rico y toda la información, que es muy, muy interesante, y que en España sí que es verdad que no escuchamos mucho, ¿no? La última noticia fue esta junto con Vox y tal, esta reunión, y aunque hay un pequeño grupo de personas en Facebook, hay que un poco esparcir la palabra, ¿no? La pregunta que quería hacerte es, en cuanto a la posibilidad de ser nacional español, es cierto que hay mecanismos como el de los sefardíes españoles, ¿verdad?, que por razones históricas, bueno, se esparcieron por el mundo, etcétera, después de la expulsión de los judíos, y luego se ha dado, ¿no?, a través de unos mecanismos burocráticos. Puedes llegar a una persona que pasa ese proceso en Israel, puede llegar a ser nacional español. Entonces, si lo pueden ser los sefardíes a través de un especial mecanismo burocrático, también lo pueden ser muchísimo más los puertorriqueños, ¿no? El caso es que es difícil la situación política española, sabiendo cómo España ha hecho con el Sáhara, ¿no? Que es un tema muy ahora mismo candente. Entonces, delicado. Sí, yo te quería preguntar, pero básicamente mi pregunta era más en parte la educación. Cuando los americanos entran en Filipinas, entran a saco y hacen una limpieza cultural. Destruyen la ciudad, digamos, que está ubicada en el interior de Manila, y quitan el español, etcétera. Con eso en Puerto Rico no sé si ha pasado algo parecido. Si cuando llegaron los americanos, después que España cede o regala a Puerto Rico, ahí en 1898 hubo un tipo de limpieza cultural, intentaron quitar el español, etcétera, porque ya hemos visto que con Filipinas lo consiguieron, y solo se habla un poco del chabacano, que es como el dialecto español que queda allí. ¿Hubo algún tipo de limpieza cultural allí en Puerto Rico o no? Gracias. Bueno, cuando llegaron los españoles a Puerto Rico, el departamento de educación se llamaba Departamento de Instrucción Pública. Ese nombre se quedó, creo que hasta hace poco que lo cambiaron y pusieron Departamento de Educación. Cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, el estudiante le decía al profesor, en vez de llamarle señor profesor, tenía que decirle mister. A la maestra Mrs., en vez de llamarle profesora. O sea, ellos querían implantar a la cañona, como digo yo, el sistema americano como ellos querían. Si bien en Estados Unidos, mister lo que quiere decir simplemente señor, pero como el americano no hallaba una palabra correcta, en vez de decirle a uno, llámame teacher, pues no,
Ellos no querían eso. El americano, pues la historia de España, ellos recogieron los libros y mucha historia y se la llevaron y la sacaron fuera de Puerto Rico y creo que está en la librería del Congreso aquí en Estados Unidos. Otra parte, pues los españoles que regresaron a España se llevaron otra parte que quién sabe de los museos allá en España. Pero a nosotros, pues, lo que tenemos en cuanto a indagar sobre la historia de Puerto Rico y España fue muy poco. Y luego se nos introdujo la leyenda negra, donde se hablaba a los americanos todo el daño que los españoles habían hecho en Puerto Rico, lo cual era mentira, pero ellos no decían el daño que ha hecho ellos en Puerto Rico. Al yo practicar con la gente aquí, de mi barrio y decir no quiero cuenta con España porque nosotros éramos colonia de España. Yo le digo, presta atención un minuto. Nosotros llevamos 124 años que somos colonia de Estados Unidos y Estados Unidos ha hecho con nosotros lo que da gusto y gana y tú no te quejas de eso. Así que si tú no tienes prueba de lo que tú me dices, yo no puedo aceptar lo que tú me dices. Los hechos son hechos y si tú tienes prueba y tienes los hechos, preséntamelo. De lo tanto, yo tengo que ignorar todo lo que tú me dices. El puertorriqueño ha luchado por conservar el idioma español en Puerto Rico. Cuando llegó el partido que está en el poder, una vez trataron de cambiar el español e instituyeron el idioma oficial de Puerto Rico, es el inglés, y el segundo, el español. Luego llegó el Partido Popular Democrático, que el gobernador era Rafael Hernández Colón. Entonces, Rafael Hernández Colón eliminó esa ley y dijo, no, el idioma oficial es el español. Por eso fue que el rey de España fue a Puerto Rico y le dio una decoración a Rafael Hernández Colón. Y creo que en Madrid hay una calle que tiene el nombre de él. Porque nosotros somos hispanos y nosotros el idioma, si tú ves, yo me fui a los 16 años de Puerto Rico, Estados Unidos, y vaya, no hablo perfectamente el español, pero creo que lo hablo mejor que muchos que han nacido aquí y que lo que hablan es Spanish English, una cuestión de una ligadura de español e inglés y de inglés a español, lo cual yo no practico eso. Y segundo, que yo me intereso y me enfoco más en llegarme a Puerto Rico porque de ahí salí y de anglosajón yo no tengo nada. Yo he sufrido la discriminación aquí en Estados Unidos. He sufrido, muchos dicen, tú estás hecho porque vives en Estados Unidos y estás viviendo la estabilidad americana, lo cual nosotros aquí en Puerto Rico no lo podemos hacer. Yo digo, vaya, está completamente equivocado. Si tú supieras que hay puertorriqueños que lo han deportado a México porque ellos han estado en Arizona y la policía ha parado y no han tenido identificación y lo han deportado a México como si fueran ciudadanos mexicanos y luego cuando cometen el error hay que regresarlo otra vez a Estados Unidos. ¿Qué te demuestra eso? Que aunque nosotros somos ciudadanos americanos, somos de segunda clase y nos tratan como cualquier hispanoamericano que vive aquí en Estados Unidos. Otra pregunta. Si ¿es verdad que el puertorriqueño puede alistarse en el ejército americano, pero no puede votar en Estados Unidos? El puertorriqueño, si hay una guerra de Estados Unidos con cualquier país, el puertorriqueño está obligado a la mala, tiene que ir a pelear, quiera o no quiera. Si se quiere enlistar voluntariamente, es otra cuestión, pero la mayoría no quiere. El puertorriqueño no puede votar en ninguna elección en Estados Unidos porque Puerto Rico no es estado. Pero el territorio, según ellos, de Estados Unidos, que territorio es por ellos, no decir que es colonia, dice que es territorio. La ironía del caso es que los políticos que corren para presidente de Estados Unidos van a Puerto Rico a hacer política y a recoger dinero del pueblo puertorriqueño para la causa de ellos. Sin embargo,
no aceptan que el puertorriqueño vote por ellos en Puerto Rico. Las convenciones del Partido Demócrata y las convenciones del Partido Republicano en Estados Unidos, Puerto Rico lleva delegados de los dos partidos a Estados Unidos. Ahí tienen voto. Y yo digo, ¿pero cómo se entiende esto? El puertorriqueño no puede votar por el presidente. Sin embargo, el presidente viene aquí, se lleva el dinero y también hay delegados aquí que van a dar su voto. Y entonces, ¿somos o no somos? Hay como una contradicción y aparte de que no podemos votar, no tenemos representación porque la representación que tenemos no tiene voto y estamos pues, como le puedo decir, como si fuéramos inmigrantes. Muchas gracias, Javier Alberto. Sí, entiendo que tenías más preguntas. Ya Baudilio por su respuesta. Baudilio, has insistido varias veces en que no fuisteis colonia nunca, sino que erais una provincia de ultramar española. Pero aún vamos a aclarar un concepto, porque es bueno para todos aquellos que vean este vídeo después. Aún siendo colonia, no es lo mismo el significado de una colonia española que de una colonia inglesa o de una colonia portuguesa, aún existiendo o coincidiendo la palabra con las distintas traducciones. Porque cuando una colonia era española, lo que significaba era simplemente que era un territorio controlado por la monarquía hispánica y ese territorio, los ciudadanos eran súbditos del rey y tenían los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro territorio de ultramar o peninsular o de Asia o de donde fuera. Entonces, aunque es verdad que es bueno distinguir que erais, además teníais el régimen de provincias, pero es que además, aún siendo colonias, que no lo erais, es que no es lo mismo, ¿eh? Y esa terminología es bueno saber diferenciarla. Bueno, aclarado esto, quería, Ángel, preguntarte alguna cosa más. Dime, Baudilio, dime si querías decir algo si querías añadir algo a lo que yo he dicho. No, tiene usted toda la razón, es así como usted dice. Ángel, adelante, cuando quieras. Gracias, Alberto. Baudilio, vamos a centrarnos en la visita del rey, ¿vale? Porque yo creo que ha sido muy importante, incluso la selección española. Recuerdo que jugó hace unos 3, 4, no más, hace a lo mejor 7, 8 años allí en Puerto Rico, me acuerdo de aquello. Porque el fútbol yo creo que une, a lo mejor tendría que ir otra vez más, a lo mejor la de baloncesto, la de fútbol, porque yo creo que el deporte une y precisamente tenemos en España pues deportistas de alto nivel y sobre todo equipos, ¿no? Que es algo que no funciona a nivel político, pero ni a nivel deportivo sí funciona, ¿no? Esa unión, ¿no? Independientemente de donde la parte del territorio donde nazca. Bueno, comentado esto, dicho esto, la visita del rey. Yo me estuve metiendo en foros, de Facebook y vi que aquellos que vandalizaron a Ponce de León con la visita, eso eran 3, 4 gatos y no una forma de hablar de 4 gatos, es que eran 4. Bueno, Alberto saca ahora uno. Eran 4 gatos y me puse a revisar los comentarios porque muchas veces te lleva la sensación en función a la cantidad de respuestas que ves, ¿no? De comentarios que ves, y estuve trillando bastante las redes y digamos que los ponían como una minoría minoritaria, por así decirlo. O sea, eran 4, la mayoría de la gente está en contra de ese vandalismo. Luego había una parte de la gente que se identificaba con la estatua, por así decirlo, y luego había otros pues, que no, pero consideraban que no era la forma de proceder, ¿no? Con el rey pasó lo mismo, o sea, yo he notado también más gente apegada al rey que en contra, ¿no? O sea, todo muy educado, o sea, no me pareció estar viviendo en otras ciudades de América, ¿no? Que ahí puede haber algo más de rechazo. Pero no, vi muy la sociedad en general apoyando la visita del rey. Bien, por eso tengo que decir que una cosa es que alguien se considere, digamos, hispanista o que sienta una proximidad y luego lo que pida el siguiente paso, ¿no? Es la reunificación. Pero claro, para que primero, para que haya una reunificación, primero tiene que haber, para que haya reunificacionistas, primero tiene que haber hispanistas. Primero hay que limpiar la leyenda negra
para que no haya prejuicios. O sea, es un paso intermedio. No puedes pasar de la noche, puedes pasar a ser reunificacionista cuando antes a lo mejor odiabas a España, ¿no? O sea, primero hay un paso intermedio, ¿no? Y es lo que estamos las asociaciones, por lo menos hispanistas, ¿no? Por lo menos facilitar ese tránsito, ¿no? Si quieren darlo. ¿Cómo viste? O sea, yo ya te digo, la percepción del rey es muy positiva. Yo lo que estuve leyendo de la gente estuvo muy positivo y además no defraudó. Nosotros en nuestro canal de conferencias tenemos la intervención del rey resumida, porque lo pusimos en un formato que sirviera para toda América, pero fue muy claro. Hablaba de los pueblos de las dos orillas, hablaba de los lazos culturales que nos unen, el pasado en común, la obra de España en Hispanoamérica, hablaba de hospitales, de infraestructuras, que llevamos nuestro credo. Entonces yo lo vi muy positivo. ¿Cómo viste tú? ¿Cuánto puede haber ayudado la visita del rey al hispanismo y al reunificacionismo en Puerto Rico? Primero hay reunificacionista que dice, yo soy reunificacionista y a mí lo que me importa es lo de Puerto Rico, no me interesa nada de hispano. Yo digo, si no eres hispano, no eres reunificacionista, porque las dos cosas van tomadas de la mano. No entiendo a esa gente. Pero sabes que yo participo en ambas orillas con Jaime y tenemos los programas. Cuando fue rey a Puerto Rico, nosotros transmitimos la llegada del rey a Puerto Rico. La llegada del rey a Puerto Rico yo creo que tuvo un impacto grande en Puerto Rico, y siendo que el partido que estaba en el poder es el partido que busca la unión con los Estados Unidos, y yo vi la manera que el gobernador trató al rey y la manera como él hablaba, como dando a entender, digo, esa es mi opinión personal, dándole a entender al rey de que todavía nosotros sentimos por España, y aunque estamos en esta condición, pues queremos acercarnos indirectamente a España sin que los Estados Unidos se den de cuenta. Eso fue lo que yo entendí en la relación que hablaba el gobernador de Puerto Rico con el rey. Al rey se le trató bien en Puerto Rico, se le dio hasta la llave de la ciudad de San Juan. Yo creo que se sintió bien en Puerto Rico y no es la primera vez que va, ha ido muchísimas veces. Y si nota la comparación de rey que ha ido a otros países hispanoamericanos, de la forma, te puedo decir, si se puede usar el vocablo brutal que trataron en expresarse sobre España delante del rey que estaba en presencia en esas inauguraciones de esos presidentes. Yo creo que el rey tiene que haberse llevado una impresión magnífica sobre Puerto Rico de la manera que el pueblo puertorriqueño trató al rey y los demás que fueron. Yo creo que es positiva y yo creo que eso va a acercar o está acercando a las empresas españolas que se acerquen más a Puerto Rico. Mira, en Puerto Rico hubo el huracán María. El huracán María fue un desastre que arrasó con muchos hogares puertorriqueños, y las aseguradoras, muchas se dieron en bancarrota y se fueron de Puerto Rico para no pagar. Sin embargo, hay una aseguradora española, creo que se llama Mafre, que esa gente sí pagaron 100% a todos los puertorriqueños que tenían las casas aseguradas con ellos. Y eso demuestra que el español cumple y está para ayudar al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, muchas empresas norteamericanas prefirieron irse de Puerto Rico por no ayudar al pueblo puertorriqueño. Pues muchas gracias y muy interesante. Le estoy siguiendo la conferencia con palomitas. Eso aquí en España es señal de que uno se lo pasa bien, ¿no? Escuchando y aprendiendo. Muchas gracias, Baudilio. Sí. Seguimos con el turno de preguntas. Gracias, Ángel. Me hace gracia que han pasado 200 años desde que la mayoría de las repúblicas hispanas se independizaron, por decirlo de alguna manera,
y tenemos noche tras noche de estos sábados, tenemos contacto con cientos de amigos hispanos en Hispanoamérica y en Filipinas que se sienten españoles y han pasado ya 200 años, aparte de por esa lengua común que tenemos y esa cultura. Sin embargo, hace menos años que se independizó, por ejemplo, la India, y un hindú no se siente británico, porque nunca lo fue realmente. O un argelino o un marroquí no se siente francés, porque nunca lo fue realmente. Porque Francia o Inglaterra, por poner dos ejemplos que he citado ahora, no integraban a las poblaciones donde hacían las colonias o provincias. Y el español siempre integró a todos los habitantes, en mayor o menor medida, de aquellos territorios que controlaba. Bueno, dicho esto, que tú, Baudilio, a estas cosas que yo digo, puedes comentar lo que quieras y aumentarlas o negarlas, voy a dar paso a Vicente Durabono. Y antes tenía la mano levantada a Wellington, yo no sé, la ha quitado, yo no sé si quería hablar o no. Amigo Wellington, ¿querías hablar o ya no? Sí, todavía. Ah, vale, es que, bueno, es que estabas tú antes que Vicente. Pues adelante, Wellington. Dile, por favor, a Baudilio desde dónde le vas a hacer una pregunta. Desde Guatemala, mi amigo Baudilio, te hemos estado viendo ahí tus videos con Jaime, muy buenos, verdad, muy interesante la postura de España y de Puerto Rico, verdad, que de retomar su identidad. Mi pregunta es esta, Baudilio, en este tema político, pues yo entiendo que Puerto Rico o puertorriqueños hay dos, ¿va? Los que están en la isla y los puertorriqueños que se fueron a Estados Unidos, ¿va? Que según entiendo son muchos más. Mi pregunta es esta, ¿verdad? Pues, ¿qué piensan los puertorriqueños en Estados Unidos? Porque aún no sé si ellos tienen alguna relevancia política en la isla todavía o si son norteamericanos ya emigrados que se fueron, pero me causa mucha curiosidad porque yo cuando viví en Estados Unidos, yo a ellos los miraba de una manera extraña, pues, ¿verdad? Porque piensan como gringos, pero hablan español y están con nosotros. Entonces, para mí es una curiosidad, ¿verdad, Baudilio? Yo quiero preguntarte, ¿qué piensas de ellos, ¿verdad? De los puertorriqueños de Estados Unidos. ¿Qué tanta incidencia tengan o si realmente no les importa? Esa es toda mi pregunta. Gracias. Saludo a Guatemala, he ido a tu país varias veces. Déjame explicarte. Yo tengo familiares aquí en Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, no hablan español, nunca han ido a Puerto Rico. Sin embargo, cuando hacen festivales de Puerto Rico aquí en la Florida o vienen artistas de Puerto Rico, ellos van. Es más, cantan las canciones, aunque no saben qué están cantando. Y usted lo escucha cantando perfectamente en el español. Luego tú le dices, ¿entiende lo que canta? No. Pero se sienten atraídos. Y cuando le preguntan qué tú eres, ellos te dicen, yo soy puertorriqueño, aunque hayan nacido en Estados Unidos y no sepan nada de Puerto Rico. Yo tengo un sobrino, nació en Chicago. Y cuando creció, dijo, yo voy para Puerto Rico. Se fue para Puerto Rico, allá pues completamente se volvió puertorriqueño, cantaba música jíbara de Puerto Rico, fue artista, cantaba en Puerto Rico y era nacido en Chicago. Conozco muchos que se han ido para Puerto Rico, habiendo nacido en Estados Unidos. Hay sí, algunos que no quieren cuenta con Puerto Rico y ellos son gringos. Yo me encontré con una colonia de Puerto Rico en Hawái, en Alaska, donde yo le platiqué sobre lo que yo creía y me dijeron, mira, nosotros estamos bien, no queremos cuenta contigo, no queremos cuenta con los puertorriqueños, nosotros nos sentimos americanos. Y yo le dije, pues está bien, adiós y que tengan suerte. O sea, hay de las dos clases, pero te puedo decir que 3 millones de puertorriqueños o más que residen en los Estados Unidos, ellos se sienten puertorriqueños como los puertorriqueños y hay estaciones de radios en Estados Unidos con tendencias puertorriqueñas y canales de televisión y muchos de ellos van a Puerto Rico a pasar la Navidad. En cuanto a involucrarse en política puertorriqueña, ningún puertorriqueño en Estados Unidos puede votar por políticos en Puerto Rico y ningún puertorriqueño en Puerto Rico puede votar por políticos en Estados Unidos. O sea, en cuanto a
lo político hay una barrera que yo todavía no entiendo, porque si usted es hispanoamericano y usted vivía en Estados Unidos, usted podía votar en las elecciones en la embajada de Guatemalteca por los políticos de Guatemala, y sin embargo nosotros no podemos votar por los políticos de Puerto Rico. Qué mal eso, qué mal. Gracias, Wellington. Un abrazo para Guatemala. Ahora sí, Vicente, adelante, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado ahí de conocerle, don Baudilio. Es curioso porque es la primera persona que conozco que se llama Baudilio. Y aquí al lado, a unos 10 o 12 kilómetros de donde estoy yo, hay un pueblo que se llama San Baudilio del Llobregat. y bueno, es una... Lo digo así en... San Baudilio era un santo mártir de origen galo, me parece que era. Del siglo III o por ahí, sí. Sí, sí. Bueno, pues voy a, digamos, quitando, vamos, que todo lo que ha dicho usted y han dicho aquí, pues suena bien. Quiero decir, el corazón pues nos lleva, somos pueblos hermanos y estaría bien que nos reunificáramos. Pero yo quería pues comentar que, y supongo que lo saben todos, hubo un precedente en la historia de España, con el gobierno de la Unión Liberal, creo que fue por 1860 y pico, que Santo Domingo, digamos, la isla de Santo Domingo, pues pidió a España de reunificarse y el Parlamento español lo vitoreó y al final lo metimos allí en una guerra civil entre los dominicanos. Esa guerra civil acabó costando dinero, vidas, y la jugada pues salió muy mal. Y luego pues yo creo que esto también fue una de las causas que el independentismo se fuera hacia Cuba y ahí, bueno, todo esto salió mal. Quiero decir que no fue tal, salvando las distancias, está hablando que Puerto Rico no es Santo Domingo en guerra y tal. Y no sé si esto, pues en el momento vamos a suponer que el independentismo, perdón, el reunificacionismo sea mayoritario en Puerto Rico y pidiese formalmente con un referéndum, en fin, con el mecanismo aquí. Aquí en España yo creo que habría una oposición importante, sobre todo por aquello que salió mal, y aquí pues estamos gobernados también por mucha izquierda, que yo creo que es totalmente en contra de esto. Esto le iba a preguntar, ¿son conscientes ahí en Puerto Rico de todo esto? O sea, el camino no es fácil, ¿eh? El camino yo creo que está todo lleno de piedras y inauguro 20 años, no creo que cambie la mentalidad ni aquí ni allá. En fin, es una cosa complicada y además queriendo decir que a mí me gusta la música, ojalá esto fuera incluso en más países, porque España sería una potencia de primer orden si lográramos reunificar a todo el mundo hispano y sobre todo aboliendo la leyenda negra, que es la que nos ha hecho mucho daño y creo que más aquí dentro que incluso que fuera. Gracias, don Baudilio. No sé. Sí, yo he escuchado sobre la Santo Domingo cuando trató pues de unirse a España, pero hay que entender que Santo Domingo se había independizado, República Dominicana de España, nosotros no. Y quiero hacer una aclaración en cuanto a los hispanos de la América Hispana, a los puertorriqueños. Los puertorriqueños llevan y sienten en la sangre de que nosotros somos españoles. Aparte de todo lo que ha ocurrido, yo creo que la diferencia del puertorriqueño es que lo siente en la sangre y lo lleva en la sangre. Y cuando hemos platicado con peninsulares, sentimos de parte y parte la conexión que hay por naturaleza. Me refiero, no hablando de política ni nada de eso, simplemente la sangre llama, como decimos. Y
podemos defender a España, aunque no pertenezcamos a España, a carta cabal, como lo puede defender cualquier español en cualquier discusión que tengan, porque nos hierve en la sangre cuando hablamos de España por defender a España. Y yo creo que esa es la diferencia, creo yo, que no siente ningún hispanoamericano más que el puertorriqueño. Eso yo se lo he platicado a los políticos españoles y me dice, tú tienes razón, no te puedo explicar ese motivo, es una cosa natural que nos pasa también a nosotros los españoles cuando hablamos con un puertorriqueño. Sí, soy consciente de la condición por la cual está pasando España. Soy consciente de que el Sahara, pues, allá en España, pues, quieren cedérselo o reconocer a Marruecos, que se queden con el Sahara. Pero estas cuestiones es política de los españoles allá, no quiero incluirme, porque eso no me incumbe a mí. Pero sí, a pesar de la condición por la cual está pasando España, pero no, nosotros creemos, y yo creo, que España viene siendo la cabeza de Hispanoamérica. Hispanoamérica es el cuerpo y España es la cabeza. O sea, que debemos buscar toda Hispanoamérica, la integración con España y España con nosotros, para así crear una potencia mundial fuerte, para que así nadie esté, ¿cómo se llama?, atacando a España, ni a Hispanoamérica, y así vamos a poder ser fuertes y podemos ser una potencia mundial. Bueno, muchas gracias, Baudilio, una vez más por tu respuesta. Vamos a dar unos pequeños datos que he estado mirando mientras intervenías, Baudilio, hablando de temas económicos, por si quieres comentar algo, para demostrar a los que nos estén viendo que Puerto Rico realmente, pues, es una isla, una zona muy rica. Tiene un Producto Interior Bruto, Puerto Rico, de unos 100.000 millones. Bueno, hay distintas páginas que he mirado y lo pueden poner arriba o abajo. 100.000 millones de dólares americanos. Costa Rica, por ejemplo, tiene 68.000. Hawái, que si no estoy confundido, sí es estado de Estados Unidos, tiene 75.000 millones de Producto Interior Bruto. Y Ecuador, por ejemplo, 98.000. Esos son así los que he podido buscar. Entonces, Puerto Rico es una zona muy rica. Tiene 100.000 millones de Producto Interior Bruto, que a lo mejor por todos estos problemas económicos que nos dices, Baudilio, no se refleja en la forma de vida o la renta per cápita de los puertorriqueños. No sé si quieres comentar algo de esto, al hilo de lo que decías antes, de que tenéis, os abrasan impuestos y que encima no tenéis leyes ni tenéis libertad económica. Si viajas a Puerto Rico, vas a notar, y si viajas a Hispanoamérica, una tremenda diferencia. A notar que Hispanoamérica, vaya, no quiero criticar a ningún país hispano, van a ver que la pobreza en Puerto Rico es diferente a la pobreza que hay en Hispanoamérica. La pobreza de Puerto Rico se puede comparar con la riqueza de los Estados americanos, que si la va a comparar con Puerto Rico, en sí nosotros estamos pobres comparando a esos estados de la Unión Americana, no comparando a Puerto Rico con los países hispanoamericanos, porque es otra cuestión. Puerto Rico es un país rico, sí. La gente joven tiene buena educación. Lo que pasa en Puerto Rico es que ese dinero que está supuesto a estar y quedarse dentro de Puerto Rico desaparece y nadie sabe para dónde va. Te voy a dar un ejemplo. Hace 2 días compré yo una estufa
para el hogar de mi hermano, siendo que yo estoy en Puerto Rico porque mi hermano partió. Y yo compré una estufa y me impresionó que el impuesto que cobran en Puerto Rico, la estufa costó $600 y me cobran $100 de impuesto en Puerto Rico por una estufa de $600. Digo yo, wow, pero ¿qué es esto? Es más del 10%. Si yo vivo en Orlando, Florida, y lo que cobran es 6%, ¿y por qué yo vengo a pagar aquí $100 de más? Mi cuñado viene conmigo y se queda 4 días en un hotel y le cobra $200 de impuestos. Y yo digo, pero ¿qué robo es esto en plena luz del día? ¿Qué está pasando aquí? Ese dinero lo cobra el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué hace el gobierno de Puerto Rico con ese dinero? Yo no sé. Cuando usted ve obras, carreteras y se dice, ¿y esto cómo lo hacen? Te dicen, con obra de la ayuda que da el gobierno federal de Estados Unidos a Puerto Rico. Yo digo, qué bien. ¿Y qué pasa con el dinero que se le saca al puertorriqueño? ¿A dónde va ese dinero? Nadie sabe decir qué es lo que pasa. Ahí es que se ve que el puertorriqueño está conforme de la manera que el gobierno de esta colonia está tratando a la misma gente que vive en Puerto Rico. Están acostumbrados. Voy yo al supermercado y yo soy una persona que trabajo por presupuesto. Yo no gasto por gastar, y si tengo que hacer recorte, hago recorte. Y le digo a una persona, mira, este queso lo compro yo en Orlando y como a veces vale caro, no lo compro. Me dice la persona, deja eso, agárralo. Y lo agarra. Yo digo, ¿y eso? Oh, eso lo paga el gobierno americano. Nosotros cogemos, no importa lo que valga. Y yo digo, wow. Si estuviera trabajando y sudando, entonces tú pensaría y diría, este queso yo no lo cojo porque me cuesta trabajo. Pero como son ayudas federales, a ti no te importa lo que valga el queso y tú lo coges. Luego, si estás corto en dinero, entonces te estás lamentando que no puedes vivir. Y yo digo, tienes razón, no se puede vivir con las ayudas americanas porque el gobierno te ha puesto que tú vas a vivir con $700 mensuales y si quieres más dinero tienes que esperar el mes próximo para que te den $700. O sea, está controlada tu vida económica y todo, y ustedes mismos no se dan de cuenta, y eso es lo que está pasando. Se roba el dinero en Puerto Rico, seguro que sí, lean las noticias. Se van a gastar millones de dólares al Capitolio a cabildear en favor de Puerto Rico Estado. Y lo que se van los políticos como hubo el gobernador Pedro Rosselló, que lo que hacía era en pleno frío invierno, dar vueltas redondas por la acera de la Casa Blanca. Él le creía que Biden lo iba a escuchar. Y ahí se fueron $1 millón. Entonces, se lo roban los políticos a diario. El dinero no llega al pueblo puertorriqueño. Y si llega, es muy poco. Y si llega, a ellos no le importa gastarlo como gastarlo. Las propiedades, sí, vivimos en propiedades que usted dice, wow. Pero ¿sabe qué? Eso se debe todo a base de préstamo. El día que tú no puedas pagar ese préstamo, como ha pasado, viene el banco, te quita tu casa y tú te tienes que ir para Estados Unidos. Se la venden a los extranjeros, a los americanos, y viene el americano que tiene dinero, se apodera de tu casa, como se ha apoderado de muchísimas casas y terrenos en los mejores lugares de Puerto Rico, que el banco se la ha quitado a los puertorriqueños y se la ha vendido a los americanos. Una vez regresa el puertorriqueño a comprar la casa, el americano dice, no te vistas, José, que no va, no te la podemos vender y si quieres dame el doble. Y ahí pues eso sucede. Bueno, Baudilio, te diré que eso ocurre en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en España también, si tú compras una casa y pides un préstamo al banco y luego dejas de pagar ese préstamo, viene el banco y se va a quedar con tu casa y se la puede vender a quien le dé la gana. No entiendo muy bien cuando has dicho lo del subsidio ese que dan de $700. Pero, o sea, ¿dan subsidio? ¿A qué te refieres? ¿A los desempleados? ¿Hay una especie de paro? ¿A gente mayor? ¿A ancianos? O sea, ese dinero que regala el Estado federal americano, ¿a quién se lo da? ¿A todos los ciudadanos? ¿A los que lo piden? ¿Es como una ayuda para el que no tiene trabajo?
por ese ejemplo que contabas del queso, que le daba igual lo que costaba porque era dinero gratis, por decirlo así. Y luego otra cosa que también me gustaría que me aclara, bueno, o decirte, cuando has comprado la estufa, dices, es que de $600 he pagado 100. Bueno, en España, si compras una estufa de $600 de impuestos, hubieses pagado 122. O sea que todavía pagáis, porque aquí es el 21% de IVA, el impuesto, no una tasa, que es el impuesto al valor añadido, que todo lo que compras, además, para el gobierno es el 21% de IVA. Bueno, no sé si me quieres aclarar esto de los subsidios, ese dinero que dan. Una aclaración, Alberto, a lo mejor puede servir de ayuda. En Canarias pagan mucho menos, no pagan IVA. Que tiene una situación singular, o sea, si aquí en la piensa pagarían 21%, no significa que en Puerto Rico, si estuvieran en la Unión Europea, pagarían un 21%. Pagan menos, no sé si hay algún canario por aquí que puede decir la cantidad exacta, pero mucho menos. Solamente una puntualización. Seguir, ¿no? Según tengo entendido, hay políticos en España que están protestando por el cambio ese del IVA, que es muy alto. En sí, pues yo lo considero bastante alto. No le encuentro sentido que usted tenga que pagar por sus medicamentos IVA. No encuentro sentido por qué tiene que pagar IVA por lo que usted consume en los supermercados cuando no debiera ser así. Por lo demás está bien, pero aquí en Puerto Rico es excesivo el IVA y usted no ve dónde va a parar. Y estamos igual como si no hubiera IVA. Entonces, ¿para dónde va el dinero? A eso es que yo me refiero. Usted viene aquí, por ejemplo, yo llego aquí a Puerto Rico y voy a la oficina de gobierno y le digo, yo recibo muy poco de pensión. Ellos lo que hacen es que tienen una tabla, me asignan, me dan una tarjeta de crédito. Por ejemplo, $600 al mes si soy solo, un ejemplo, si tengo familia, quién sabe, me den 1.000, 1.500, depende de la familia. Y con esa tarjeta de débito yo voy al supermercado y hago mi compra. Si me enfermo, pues dan una tarjeta médica que da el gobierno de Puerto Rico, pero con fondos federales, y yo voy a los hospitales y me atiendo con esa tarjeta. Si no puedo comprarle una casa, entonces yo busco, el gobierno me busca una casa y me ayuda, y si la casa hay que pagar $1.000 de renta, quién sabe, el gobierno paga 800 y yo pago lo demás dependiendo la entrada. O sea que hay un sinnúmero de entradas de ayuda que si usted va a algún país hispanoamericano, eso no existe. Pero aquí sí existe esa ayuda. Y yo digo, wow, pues entonces yo voy a votar para que Puerto Rico sea un estado. Y voto y Puerto Rico se vuelve un estado. Y sucede que toda esa ayuda que me daban, ahora ya no están, porque el Estado dice, ahora soy yo el que mando aquí, yo soy el que regulo las ayudas que a ti te conviene y no te conviene, y tú tienes que dejarte dirigir por lo que yo diga. Mientras tanto, en Puerto Rico, como no es Estado, siguen llegando y llegando, y los puertorriqueños que trabajan para el gobierno de Puerto Rico son los que deciden, y el gobierno de Puerto Rico, qué cantidad te toca y qué cantidad no te toca. Aunque hay un directorio que ellos tienen que seguir de acuerdo a los americanos, pero a veces ni los siguen, y por eso es que el gobierno americano tiene que intervenir en el gobierno de Puerto Rico de tantas violaciones que se cometen. Baudilio, pero es que entonces no entiendo muy bien lo que decías de que dónde va el dinero. Quiero decir, es verdad que los políticos manejan un dinero, no vamos a decir que roben, porque habrá políticos honrados, o sea, el hecho de que sea un político no quiere decir que robe, habrá políticos honrados que miran por el pueblo. Yo conozco muchos personalmente y habrá otros pues que vamos a decir que derrochan, que como el dinero no es suyo lo malgastan, y otros pues sí, prevarican, roban, etcétera. Pero entonces el estatus que tiene ahora Puerto Rico, por lo que comentas, recibe muchísimas ayudas del gobierno americano, estadounidense, precisamente para teneros callados, para deciros, os damos dinero, pero a cambio no quiero que protestéis, quedaros ahí, no me pidáis diputados, no me pidáis senadores, no me pidáis congresistas. ¿Es algo así lo que nos quieres transmitir? Que os está comprando, dicho claramente, que os está comprando con dinero.
Lo que quiero decirte es, por ejemplo, yo compro una nevera aquí, pago $45 de IVU al pueblo de San Sebastián. Entonces yo hablo con la gente, oye, ese puente que hicieron ahí, todo esto, como ha progresado este pueblo, ¿de dónde viene el dinero? Me dicen, ese dinero viene de las ayudas federales. Y yo digo, wow, está bien entonces. Y pregunto, ¿y dónde están las ayudas que se sacan de los impuestos? Un ejemplo, de los $45 que me sacaron a mí, ¿dónde van invertidos? Ahí no sabe dónde van invertidos. O sea, el Estado y la ciudad parece que no se ve el dinero que sacan de los impuestos del pueblo de Puerto Rico. Sí se ve de las ayudas federales, pero del pueblo no se ve. Entonces eso trae a pensar que lo pueden tomar para otras cosas que no debiera hacer. Te doy un ejemplo, el gobernador de Puerto Rico acaba de dar aumento a policía, a maestros, etcétera, etcétera. No sé si lo has escuchado. Y dicen por 3 años, luego de 3 años veremos lo que vamos a hacer. ¿Dónde salió ese dinero que se le está dando a los policías, a los bomberos, a los maestros? Pues ese dinero ha salido de ayudas federales que iban para las escuelas públicas cuando ocurrió el huracán María y los terremotos en Puerto Rico, y que no lo usaron y decidieron dárselo en aumento a policías, maestros, etcétera, etcétera, por 3 años. Cuando llegan los 3 años, la gente que protestaron ahora por aumento van a seguir protestando por más aumento, y resulta que ya el fondo se acabó porque era de ayudas federales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasan 2 cosas. O la administración que está en el poder perdió las elecciones y viene otra administración, o si se queda la misma porque fue reelecta, lo que hace es que hace más préstamos para entonces evitar las huelgas de maestros y lo que sea, entonces seguir con la ayuda que se está dando ahora, pero con dinero prestado, que ellos tomaron prestado. Eso va a hacer que administración tras administración, no importa el partido que sea, cada 4 años, van a seguir viviendo a base de préstamos y vamos a caer nuevamente el embrolla que tenemos hace más de 30 años que estamos en la bancarrota. Ahora viene el gobernador y dice, resolvimos el problema de la bancarrota, logramos que de 80,000 millones que debía Puerto Rico, ahora va a deber $50,000, de 50,000 millones. Y uno dice, wow, de 80 a 50,000, ¿cómo lo hicieron? Simple, la bancarrota se perdonó los intereses de Puerto Rico, pero la deuda sigue y hay que seguirla pagando. Eso le va a tocar a las generaciones próximas, que son los que van a pagar los platos rotos. En otras palabras, si uno se da en bancarrota, aquí hay una sección que se llama sección 8, donde usted se da personalmente en bancarrota y a usted le quitan todo lo que tenga. Si tiene 2 o 3 autos, le quitan 2 y los venden para pagar a los acreedores que debe. No, la casa no se la pueden quitar porque es hogar propio. Eso es una bancarrota. Si es una reestructuración que están haciendo, entonces usted lo que hacen es que le acomodan pagos a largo plazo, pagos cómodos que usted pueda hacer. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, pagos cómodos para que se puedan pagar en las futuras generaciones. Nos subieron el interés de venta al 12%. Yo, que estoy aquí de visita, pues me tocó pagar $100, o sea, me tocó pagar los platos rotos del gobierno de Puerto Rico y viviendo en Estados Unidos. Todo turista que venga aquí en hoteles y toda esa cuestión, para todo el mundo que venga aquí, pues tiene que pagar parte de esa deuda extensa que debe Puerto Rico. Bueno, pues vamos a dar paso a la última pregunta que hay de momento en la sala, que es la de Rafael Minuesa, que antes tuvo un pequeño percance familiar. Adelante, Rafael, a ver si puedes hacer ahora tu pregunta. Y se prepara Daniel Penn, que acaba de levantar la mano, nuestro amigo Daniel desde México. Sí, hola. Dame un segundito, de la luz. Sí, tranquilo. Sí, bueno, yo lo único que quería preguntar antes de que me interrumpan de nuevo,
era sobre la nulidad del Tratado de París, ¿no? Que esto es un concepto jurídico que si una iniciativa de este tipo tuviera lugar, pues automáticamente se convertirían en ciudadanos españoles. Si una iniciativa de este tipo prosperara, acto seguido volverían al estado previo al Tratado de París y serían ciudadanos españoles y europeos. ¿Esto tiene alguna base o qué opina usted, Baudilio? Bueno, yo te puedo decir que estas son cuestiones jurídicas, no es cuestión de abogados. Esto tiene que lidiar gente que sepan sobre estas cuestiones, bregar. Es un poco complicado porque han pasado los años. En sí, lo que yo entiendo, yo personalmente creo que es bien complicado y de salir victorioso no lo creo yo tanto, pero hacemos el intento. Gracias, Baudilio, por la respuesta. Ahora sí, Daniel Payne, adelante. Sí, muy buenas tardes desde México, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con qué tanto también hay esta búsqueda desde Puerto Rico, porque bueno, además en México hay una historia común en términos de que en un momento dado todos los lugares que hemos mencionado, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Filipinas, también eran parte del virreinato de la Nueva España. Entonces mi pregunta es, en un momento dado, ¿no? Mi pregunta es, ¿ha habido una búsqueda también de crear un encuentro, digamos, de historia común con Cuba, con Santo Domingo, con Canarias? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, estamos buscando relacionarnos con Canarias y con los cubanos y platicar sobre la historia y hemos encontrado muchas cosas en común y pues ahora que está la tecnología, la internet, pues eso nos hace que nos unamos más y en privado pues platicamos, platica de esta historia, platica de la otra y hemos encontrado de parte y parte, tanto puertorriqueños, mexicanos como cubanos, que todos hemos contribuido en los 3 países en la historia de cada país. Baudilio, pues te dije que era la última pregunta la de Daniel, pero ha levantado la mano nuestra amiga María Eugenia, que creo que es también desde México. Adelante, María Eugenia, haz tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy mexicana, pero estoy acá en Estados Unidos también. Mi pregunta es, bueno, plantearte un escenario, posible escenario, y más bien ver tú qué opinas. Y lo pongo porque un poco sucedió esa situación con México, ya como México independiente, Texas se independiza de México y luego ya como independiente busca su anexión a Estados Unidos. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasaría? No sé si es una idea loca, pero ¿qué pasaría si Puerto Rico decidiera independizarse y como país independiente se decidiera anexar o unir a España? Ese es un escenario, no sé si muy loco, pero bueno, quería plantearlo sobre la mesa. Y luego, otra cuestión que también me parece interesante es que la situación que tú planteas sobre esta conformismo o comodidad, ¿no? Dependiendo de los subsidios y de las ayudas del gobierno norteamericano, es un mal que muchos países padecen, sobre todo los países, no sé si europeos, pero en el caso hispanoamericano, muchos países que han tenido sistemas paternalistas tienen un nivel, digamos, de formación cívica y de actitud cívica la verdad que muy pobre. Y yo siempre he analizado y estudiado, imaginado que esta situación cultural está muy relacionada inclusive con la historia de la leyenda, la prevalecencia de la leyenda negra, ¿no? Entonces, no sé si propiciando un cambio cívico primero, de actitud hacia el gobierno, de no vivir de subsidios, de libertad, de irresponsabilidad, como como independencia cívica, no sería un camino, claro, ayudado por supuesto de la difusión de la leyenda, en contra de la leyenda negra, ¿no? Y de esta
esta identidad hispana que Puerto Rico tiene. No sé si es clara mi pregunta. Sí, primero quiero decirte que algunos reunificacionistas dicen vamos primero a independizarnos de Estados Unidos y luego vamos a mirar hacia España. Primero esto, solamente el 6% de los puertorriqueños quieren independizarse. En otras palabras, casi nadie. Y eso quiere decir que si se lograra, no va a los reunificacionistas entonces querer reunificar con España. Algunos quisieran quedarse independientes. Nosotros no queremos la independencia porque seguro que los países de izquierda, tanto Rusia, Venezuela y Cuba, por qué no decirlo, caeríamos en las manos de ellos. Las ayudas federales, eso ha sido para Estados Unidos la manera de controlar a Puerto Rico. Si viaja a Puerto Rico, como yo he viajado en esta ocasión, y veo que no hay finca, no voy a decir que no la hay, sí la hay, pero en todo Puerto Rico no. Hay terrenos que se deben cultivar y no se están cultivando por la mera razón de que el pueblo vive de las ayudas y se acostumbraron, y mejor para ellos es vivir de ayuda que ponerse a trabajar en una finca en pleno sol de sol terrible tropical que hace aquí. El pago pues es más mínimo que el pago mínimo de Estados Unidos, que es de $15 ahora. En Puerto Rico apenas viene siendo 8, y con el costo de vida tan alto que está en Puerto Rico, usted no puede vivir. Por esa razón el puertorriqueño opta por entonces vivir de ayuda, o si no irse para Estados Unidos. En caso pues sí, yo he viajado por Hispanoamérica y veo que los hispanos ven en Estados Unidos pues El Salvador de Hispanoamérica. Lamentablemente no es así, y francamente pues ustedes mismos pueden entender que siendo Puerto Rico colonia de Estados Unidos por más de 124 años, debía ser un poco próspero pertenecer a una nación tan próspera, y sin embargo no lo somos. Nos tratan como lo que somos, colonias. ¿Para qué son las colonias? Para explotarlas, no es para hacer el Estado. En otras palabras, si el hispano se fijara en Puerto Rico, por lo que estamos pasando, pues luchamos por nuestra identidad. Por eso es que a veces se nos permite las competencias mundiales deportivas, llevar la bandera a Puerto Rico, salir como si fuéramos un país. En Miss Universo, Miss Mundo, salen pues reina como si nosotros fuéramos un país que no somos. Esas cuestiones así pequeñitas de Estados Unidos nos las permiten para que nosotros no nos quejemos. Pero esa es la realidad. Una vez Puerto Rico pues sea un estado de Estados Unidos, Puerto Rico sucumbe en Estados Unidos, perderemos la puertorriqueñidad, la hispanidad, ya no seremos, y de Puerto Rico nadie escuchará jamás, porque ya será otra cosa. Bueno, por lo menos, Baudilio, siempre tendréis el nombre, Puerto Rico, ambas palabras españolas. Y eso que bien dices de que muchos... Un estado Puerto Rico. Eso que dices de que muchos habitantes de países hispanos creen que Estados Unidos es el Salvador, ¿no?, de todos estos países. Bueno, eso no es más que la inmensa propaganda americana que ha hecho creer a toda esa gente que son los salvadores, cuando realmente han sido los expropiadores y los que han creado estados dependientes, poniendo presidentes, poniendo dictadores, títeres, y han manejado siempre todo como han querido. Y mientras nos lo sigamos creyendo todos los hispanos, pues así nos va a ir. Bueno, vamos a finalizar esta charla conferencia. Ya hemos abusado de ti durante 2 horas, aunque ya sé que estás acostumbrado a estar a veces mucho más tiempo. Y antes de finalizar la grabación voy a dar paso a Ángel, a nuestro presidente, y a Lola, la vicepresidente, por si quieren también despedirse de ti y comentar algo. Ángel, Lola, por cortesía, que es la jefa, habla tú primero y luego que hable Ángel. Pues nada, simplemente darte las gracias, Baudilio, porque
Bueno, ha sido un rato encantador el tenerte aquí, el que nos cuente todo lo que nos has contado. Y bueno, referente a las pagas, aquí también pasa eso. Allí son bonos, aquí también son pagas que se dan porque son votos. Y la gente prefiere cobrar y prefiere vivir de ella. De hecho, fíjate, ahora también con la ley que ampara, que te puedes meter en la casa de cualquiera, se juntan 4 cobrando esas pagas, le pegan una pata a la puerta a cualquiera, se meten a vivir y con esas pagas viven maravillosamente bien. Y eso hay que cortarlo, aquí en Puerto Rico y en donde sea. Pues nada, agradecerte de verdad, de todo corazón, el rato que has estado. Y nada, tu casa la tienes aquí, aunque es cosa de Ángel, pero me adelanto yo. Te invito a que regreses cuando quieras, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, encantado de participar con ustedes y esta es la primera vez, como les dije yo, que me entrevistan y es impresionante porque ustedes tienen un alto concepto de mi persona y yo simplemente me considero un youtuber, simplemente que me ha dado por entrar en estos negocios y he descubierto que ahora muchos en Puerto Rico dependen de las opiniones mías y dependen que yo prosiga en mi canal, de otra manera pues se estancarían ellos. Y a mí eso, digo, wow, esto es sorprendente porque yo sigo siendo un youtuber. Además te voy a decir una cosa, que sepas que las películas americanas os ponen siempre de malo, que lo sepas. Por si no te habías dado cuenta. Es broma, es broma. Pero sí que es verdad, ¿eh? Que siempre os ponen de malos a vosotros. Esa es la vida. Bueno, pues hay una frase aquí en España que dice que, bueno, que más se perdió en Cuba, ¿no? Pero también se perdió en Filipinas y también se perdió en Puerto Rico y en Oman también, ¿no? Y bueno, nuestra asociación se llama Asociación Cultural Héroes de Cavite porque tenemos en Cartagena un monumento que es a los héroes de Cavite, Santiago de Cuba, y también tendría que ser a los de Puerto Rico, ¿no? Porque tenemos a un cartagenero, a Martínez Illescas, que precisamente fue uno de los el último oficial en caer en esta guerra, y en Puerto Rico nos consta que lo quieren mucho y nosotros queremos también a ver si en algún momento se le puede hacer una estatua, porque en Cartagena se le llama un héroe, se le conoce como el héroe olvidado, ¿no? Y queremos que deje de serlo, ¿no? Y esa persona puede unir dos países que en su momento pues estuvieron unidos, y gracias al trabajo de personas como tú, pues estamos en ese acercamiento que no sabemos hasta dónde llegará, pero siempre es bueno trabajar en lo común, en lo que nos une, y seguro que a medio plazo pues habrá resultados. Muchas gracias por asistir a nuestra invitación. Anteriormente tú me invitaste a mí, lo cual te estoy muy agradecido, y bueno, era normal que en un tiempo pues, bueno, volviéramos a vernos, y seguro que va a haber más charlas. Pues muchísimas gracias, Baudilio, y voy a pedir a los compañeros que abran el micrófono. Un fuerte aplauso.